Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra en este Evangelio según San Lucas. Oremos. Señor, te bendecimos e invocamos tu santo nombre, suplicando que tu Santo Espíritu venga a nosotros y guíe nuestro entendimiento y nuestros corazones para acercarnos a tu palabra y que tu palabra nos transforme. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, este domingo nos acercamos una vez más a las lecturas de la palabra de Dios que corresponden a este domingo. Y la lectura del Evangelio nos lleva una vez más a través de San Lucas al evento inmediatamente posterior al encuentro del Señor con Marta y María, que habíamos visto el domingo pasado. Después de lo ocurrido con Marta y con María, recordemos que ese encuentro se da también en el contexto previo de la narración de la parábola del buen samaritano. Habíamos visto la importancia de la ley de Cristo en nuestra vida, ¿no? De poder nosotros de verdad amar al prójimo como a nosotros mismos, pero hemos visto que la ley de Cristo incluye en primer lugar amar a Dios sobre todas las cosas. Ya habíamos visto cómo es que el Señor Jesús, a través de estas dos enseñanzas que San Lucas nos transmite, nos muestra ese orden. Llenarnos de Dios, amar a Dios, estar a los pies de Cristo y con el poder de la gracia amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sobrellevar así las cargas los unos de los otros, como dice San Pablo, y cumplir así la ley de Cristo. Indispensable estar a los pies de Cristo, llenos de la gracia de Dios, para poder verdaderamente vivir vidas llenas de caridad, es decir, en obediencia al Evangelio. No es casual que inmediatamente después de la narración del encuentro con Marta y María, donde San Lucas nos lleva a ver en la doctrina de Cristo la importancia que es estar a los pies del Señor y en comunión con Él, no es casual que San Lucas nos lleve ahora a este momento en el que los discípulos le preguntan a Cristo acerca de la oración. Le piden al Señor que les enseñe a orar. No es casual, está íntimamente unido porque vemos que la oración es ese elemento clave de nuestra comunión con Dios. La oración es transversal a toda nuestra devoción a Dios, en la liturgia, en la intimidad, en todo momento debemos estar en un clima y en un espíritu de oración constante al Señor. Y vamos a ver que el Evangelio de hoy nos instruye por boca del mismo Señor Jesucristo acerca de la importancia y de la forma en la que el cristiano debe orar. Nos dice el pasaje Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En este primer versículo, lo que vemos ya de entrada es al Señor Jesús en oración. El Señor Jesucristo, como Dios hecho hombre, en su humanidad totalmente verdadera, Él necesitaba estar lleno del Espíritu, estar en la presencia constante del Padre. En esa naturaleza humana verdadera vemos cómo Él pasa tiempos y tiempos en oración. Nadie sobre esta tierra habrá tenido una oración más profunda e íntima que, por supuesto, el Hijo eterno de Dios encarnado. Así que Jesucristo se constituye en el perfecto maestro de la oración para el cristiano, para la Iglesia, y así se le ha considerado en todos los tiempos. Él es el maestro de la oración para los apóstoles y el maestro de la oración para la Iglesia en todos los tiempos. Nosotros vemos al Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio pasar tiempos y tiempos de oración. Le vemos al Señor participar de la oración litúrgica como un judío piadoso. El Señor estaba constantemente en la adoración y en la liturgia
del templo y de la sinagoga, como vemos a lo largo de los evangelios, dentro de las cuales, por supuesto, el pueblo oraba constantemente a través de las oraciones también litúrgicas que tenía Israel, como el Shema, como el Shemoneh Esrei, que eran esas 18 oraciones que tenían constantemente durante el día los judíos, y otras oraciones litúrgicas que se utilizaban en medio del pueblo. El Señor Jesús también tenía constantemente una vida íntima, propia, digamos, privada de oración. Le vemos al Señor constantemente quedarse de noche, pasar noches enteras orando, levantarse muy de mañana para orar a solas, apartándose a las montañas, a los lugares altos o al desierto, para tener tiempos de oración y de comunión con el Padre. Vemos claramente en la vida del Señor un ejemplo grande de oración. Esto también era típico, obviamente, de los maestros y de los rabinos, ¿no? Ellos tenían que enseñar a sus discípulos cómo orar, porque orar es algo que se aprende. Hay que enseñar a orar y hay que aprender a orar. Hay mucha gente hoy en día, y lo vemos en la cultura, normalmente que no sabe orar. Gente que no sabe lo que es orar y dirigirse a Dios como Padre. Por eso esta enseñanza del Señor Jesucristo es tan importante para nosotros hoy. Vemos que Juan el Bautista también enseñaba a sus discípulos oraciones, ¿no? Y por esta razón este discípulo le pide al Señor: enséñanos a orar. Ahora, ante la petición de enseñarles a orar, vemos que la respuesta del Señor Jesucristo va a incluir tres cosas. El Señor va a enseñar tres aspectos importantes de la oración a los discípulos, que vamos a intentar abordar por lo menos de forma general en este sermón. En este sermón no puedo dedicarme a exponer parte por parte todo lo que el Señor dice, porque podríamos pasar bastante tiempo hablando de cada aspecto que el Señor da en su respuesta. Lo primero que hace el Señor es entregarles a los apóstoles y de allí a toda la iglesia lo que va a ser la oración principal de la iglesia, el Padre Nuestro. Lo que hace Jesús es entregar el Padre Nuestro como la oración clave de la vida cristiana, la oración principal de la vida cristiana. En segundo lugar, el Señor instruye a sus discípulos en cómo deben orar, y específicamente en la perseverancia y en la inoportunidad de su oración. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto, a que los creyentes deben orar con perseverancia y de forma desvergonzada. Se traduce esa palabra realmente del griego. Vamos a ver a qué se refiere el Señor Jesús. Es la segunda instrucción que él da acerca de la oración. Y en tercer lugar, el Señor instruye a sus discípulos acerca de cuál es el corazón de Dios como Padre, es decir, cómo Dios como Padre responde a nuestras oraciones, que como Padre recibe nuestras súplicas y responde como un buen Padre. Estos tres aspectos son los que el Señor nos va a enseñar a lo largo de este Evangelio. Fijaos, ante la petición de este discípulo, versículo 2, el Señor les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como he dicho antes, aquí el Señor, en la primera parte de su respuesta, entrega a los apóstoles y a la iglesia el Padre Nuestro. Esta oración perfecta, sagrada, salida de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, y nos es entregada para que la iglesia viva y la utilice. Esta enseñanza del Padre Nuestro, o la entrega del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, no la entrega el Señor Jesús solamente como un modelo para orar de una forma parecida a sus palabras. Hoy en el mundo evangélico, sobre todo, que es tan contrario a las oraciones litúrgicas por una falta de entendimiento,
Creen que el Padre Nuestro solamente es dado como un modelo, pero no para ser utilizado textualmente. Y eso es un error gravísimo. Ya los mismos judíos, como he dicho antes, en el tiempo del Señor, en la sinagoga y en el templo, tenían oraciones que ellos repetían constantemente, cada día, varias veces al día. Y el Señor Jesús jamás reprocha esto, al contrario, Él como judío piadoso las practicaba. La oración litúrgica, la oración que nosotros aprendemos de memoria o leemos, dicha desde el corazón, no tiene absolutamente nada de malo. Cuando el Señor condena las vanas repeticiones de las oraciones de los gentiles, se está refiriendo a las oraciones de los paganos, de los gentiles, de los idólatras, no se está refiriendo a las oraciones de los judíos que oraban también litúrgicamente. Cuidado con las cosas que afirmamos, cuidado con estar llamando al Padre Nuestro una vana repetición. El Padre Nuestro, ¿cómo va a ser una repetición vacía, vana? El Padre Nuestro tiene las propias palabras de Cristo y se constituye en la oración principal de la Iglesia. Por supuesto que el Señor Jesús no se refiere a eso, además que apenas habla de vanas repeticiones, en el siguiente paso empieza a enseñar el Padre Nuestro. O sea que no tiene sentido ninguno pensar en esto. Bien, habiendo hecho este breve paréntesis, simplemente quiero decir que aquí el Señor entrega el Padre Nuestro a la Iglesia para que la Iglesia reciba el Padre Nuestro y lo acoja como la oración principal. Y por eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, el Padre Nuestro se ha llamado la oración dominical o la oración principal y se ha repetido en la liturgia de la Iglesia y por cada cristiano siempre, cada día, siempre. Ya en un documento muy antiguo como la Didache, que es un documento catequético cristiano, escrito probablemente entre el año 70 y 90, es decir, en época cuando todavía el Nuevo Testamento se estaba escribiendo con los apóstoles vivos, y en ese documento se prescribe que los cristianos oren el Padre Nuestro 3 veces al día, en los 3 momentos principales de la oración, como tenían los judíos en su tradición, que se utilice el Padre Nuestro como una oración, por supuesto, nacida desde el corazón. La Iglesia ha guardado siempre en su liturgia el Padre Nuestro y debemos hacerlo nosotros también. Ahora, no podemos exponer aquí todo el contenido del Padre Nuestro porque digo que tardaríamos demasiado, pero vamos a ver por lo menos de forma general su contenido y su sentido y aplicación para nosotros. En primer lugar, el Señor Jesús les dice, diréis así o oraréis así, como dice también en San Mateo, ¿no? Y nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a ver que la primera parte del Padre Nuestro se enfoca en Dios, en su gloria, en su alabanza y en el acercarnos a Dios como Padre, porque en Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios como Padre por la filiación divina que recibimos en nuestra unión con Cristo. Somos hechos hijos de Dios en Cristo y podemos acercarnos a Él y llamarle verdaderamente Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, porque Dios nuestro Señor que abarca todo y el todo y está en todo lugar, pero los cielos, la gloria de su majestad, se manifiestan especialmente allí, donde está la gloria divina, donde está el templo celestial, y su nombre sea santificado. La primera parte del Padre Nuestro está llena del reconocimiento de la paternidad divina y de la alabanza, de santificar su nombre, que su nombre sea santificado en nosotros, que nosotros le demos gloria a su santo nombre. Toda la primera parte de la oración del Padre Nuestro y de nuestras oraciones personales deben ser dar gloria a Dios, reconocer su gloria, su majestad y su paternidad, su santidad. Luego dice el Señor, venga tu reino. Esa parte de las peticiones no tiene nada que ver todavía con nosotros y nuestras necesidades, sino con el reino de Dios, con la gloria de Dios y la expansión de su reino. Nuestras oraciones, como dice aquí el Señor Jesús, deben estar llenas en sus primeras peticiones de la búsqueda de la gloria de Dios y de que el reino de Dios triunfe y avance y que el Señor Jesucristo venga pronto, que su reino venga con poder. Es una petición escatológica. Estamos pidiendo que Jesús y su reino pleno ya se manifieste en su segunda venida y que el poder del reino de Dios vaya avanzando en este mundo perdido.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fijaos, esta tercera petición también tiene relación directa con las cosas de Dios. Que sea hecha la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no la voluntad del hombre, sino que la voluntad de Dios sea hecha. Como es en el cielo, aquí también en la tierra. Así como en el cielo la voluntad de Dios se cumple ya perfectamente, porque en el cielo, en la gloria divina, los que están adorando a Dios en su presencia, en su templo celestial, son aquellos ángeles, arcángeles, seres espirituales de grandísima gloria que les sirven en obediencia y en fidelidad, junto con la Santa Iglesia que ya ha triunfado. La Santa Iglesia ya triunfante en los cielos adora a Dios y hace perfecta y completamente su voluntad. Y lo que nos está diciendo el Señor en esta oración es que pidamos que aquí en la tierra hagamos nosotros, la iglesia militante todavía, hagamos la voluntad de Dios. Y este mundo perdido se convierta y haga la voluntad de Dios como ya es hecha allí en los cielos. Está pidiendo el Señor aquí en la oración que todas nuestras primeras peticiones tengan que ver con Dios, con su gloria, con su reino, con la acción de gracias, con la alabanza, con la expansión del anuncio del nombre de Cristo, con la proclamación de su santidad y con que su voluntad esté siendo hecha en la vida de la iglesia aquí en esta tierra como ya es en los cielos. Entonces, hermanos, esta primera parte de la oración nos muestra el Señor está centrada en Dios como Padre, su gloria, su reino, su voluntad. Y en la segunda parte del Padre Nuestro recién el Señor nos lleva a ver y a enfocarnos en nuestras necesidades, nos lleva a aterrizar en lo terreno después de haber estado en la gloria divina. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Fijaos, empieza diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No puedo profundizar demasiado en esto, pero aquí cuando se refiere al pan nuestro de cada día, por supuesto que se refiere al pan de nuestra necesidad, porque ya está mirando a nosotros, está mirando a nuestra debilidad, a lo que nosotros necesitamos. Pero lo que se traduce como el pan de cada día o el pan cotidiano es una palabra griega muy interesante. Es la palabra epiousios, que significa sobresustancial o episustancial. Y esa palabra no solamente se refiere a algo cotidiano, sino a algo supersustancial. Muchos padres de la iglesia han interpretado esta palabra como el pan que necesitamos, no solo el pan material, sino el pan espiritual, que es lo sobresustancial, lo básico, lo que necesitamos para estar vivos todavía. Y este pan, por supuesto, no es otro que la comunión con Cristo mismo, cuando participamos también de la Eucaristía, de su cuerpo, de su sangre, y somos llenos de Cristo mismo como el pan de vida. Entonces, esta petición del pan sobresustancial o supersustancial no se refiere solamente a la necesidad física material del pan material que comemos, sino del pan espiritual que es Cristo mismo como alimento que se nos da a nosotros en su palabra, en los sacramentos, esa comunión y alimento que tenemos que es Cristo mismo por el Espíritu Santo. Pero a fin de cuentas estamos pidiendo el alimento para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. Llénanos de ese alimento espiritual y perdónanos nuestros pecados. Fijaos la necesidad que tiene la oración en nuestra oración, el aspecto de la confesión. Nuestras oraciones siempre deben tener confesión de pecados. Necesitamos confesar, reconocer delante de Dios nuestros pecados, humillarnos delante de Dios y pedir el perdón de nuestros pecados cada día, constantemente en nuestras oraciones. Fijaos cómo la oración litúrgica siempre incluye la confesión de los pecados y específicamente la oración del Padre Nuestro constante en nuestra vida nos obliga, nos lleva a la confesión, y no solamente a la confesión, sino también a la condición del perdón que nos da Dios aquí, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. El Señor
nos lleva a través del Padre Nuestro a reconocer y ver claramente que si tenemos el corazón de venir y decir, Señor, perdóname, es porque yo tengo que estar dispuesto a perdonar a los que me ofenden. Y orando debo hacerlo, como dice el Señor Jesús. Cuando oréis, perdonad a los que os ofenden. El Padre Nuestro nos mueve a también en nuestra oración perdonar, es decir, Señor, perdono a tal persona que me ha hecho mal, ayúdame a perdonar. Fijaos la relación entre pedir perdón y también tener un corazón perdonador. Todo esto está involucrado en el espíritu de nuestra oración. Y finalmente termina diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación significa no nos metas en la prueba. Sabemos, como dice la Escritura, que Dios no tienta a nadie. Por supuesto, Dios no nos tienta al mal de ninguna manera, pero Dios permite que entremos en situaciones de prueba, pone a prueba nuestra fe, cuando nos pone en situaciones en las que el diablo nos puede tentar o en las que podemos pasar diferentes tentaciones y pruebas. Y aquí le estamos pidiendo al Señor que no nos meta en prueba, que nos libre más bien de estas situaciones y directamente líbranos del mal, y como dice en Mateo también del maligno, es decir, líbranos del demonio y de sus artimañas y de todo mal que nos rodea. Fijaos que todas estas peticiones acerca de lo que nosotros necesitamos se centran en lo más importante para nosotros, nuestras necesidades espirituales y materiales, la confesión de nuestros pecados, que es absolutamente necesaria, la actitud perdonadora que debe haber en nuestro corazón, que no seamos, también le pedimos al Señor, puestos a prueba, que seamos librados de toda maldad y del maligno. Fijaos, todos estos elementos, como digo, el Señor Jesús nos entrega el Padre Nuestro para que lo oremos tal cual es y lo oremos desde el corazón, y también lo entrega como un modelo, que debe modelar nuestra oración íntima. A través de las peticiones del Padre Nuestro se deben modelar también nuestras peticiones íntimas y personales en nuestra oración privada al Señor. Pero como digo, esto es totalmente unido y congruente con la misma oración del Padre Nuestro textualmente desde nuestros corazones. Ambas son necesarias, ambas son necesarias. Bien, esa es la primera parte de la enseñanza del Señor, es decir, el Señor les ha entregado el Padre Nuestro a los discípulos y se lo ha entregado a la Iglesia en todos los tiempos para hacer la oración principal de la Iglesia y para ser también el modelo de cada una de nuestras oraciones, de los elementos que deben tener nuestras oraciones, las oraciones de los cristianos, las oraciones de la Iglesia. Y ahora, en segundo lugar, el Señor continúa y nos va a hablar acerca de la forma o la actitud con la que el cristiano debe orar. Es decir, el cristiano debe ser perseverante en la oración y el cristiano debe ser desvergonzado, inoportuno en la oración. Qué interesante lo que el Señor nos va a decir. Versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiéndole desde dentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Fijaos, el Señor, en medio de su doctrina y de entregar el Padre Nuestro, aquí hace como referencia a una pequeña parábola para enseñar algo muy importante. La actitud del cristiano. El cristiano debe orar, como dice aquí, de una forma importuna. Y al decir importunidad, esa palabra, como digo, significa literalmente desvergüenza, ¿no? Ser desvergonzado. Y en esta historia, ¿qué nos relata el Señor? Nos relata de este hombre que está en su casa ya, durmiendo con sus niños, y de pronto un amigo suyo que tiene necesidad porque le ha llegado una visita en la noche, en la medianoche, ¿verdad? Y no tiene que ponerle delante, pues va a la casa, se ve obligado a ir a la casa del amigo y a importunarlo
a esas horas. Es una hora no apropiada. Está fuera de tiempo, fuera de lugar ir a la casa de otra persona a esas horas, cuando ya está en su cama, durmiendo con sus hijos. Más encima, en las casas en esa época, en el tiempo del Señor en la Palestina, realmente eran casas donde dormían todos prácticamente en una cama, y para salir tenía que molestar a todo el mundo. Las camas solían estar en los lugares altos de la casa y abajo eran pues los depósitos, la cocina y todo esto. Entonces tenía que haber un tremendo trasiego y un movimiento que molestaba mucho realmente a esas horas de la noche. Pero en la parábola que nos cuenta aquí el Señor, el amigo no se levantará, dice, ¿no? Aunque no se levante porque sea su amigo, dice, por su importunidad, ¿verdad? Por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que desee. ¿Qué estaba enseñando el Señor con esto? La necesidad que tiene el cristiano de orar de una forma perseverante y de una forma desvergonzada. El cristiano tiene que aprender a pedirle a Dios constantemente, en todo tiempo, e incluso en momentos inoportunos. Fijaos las exhortaciones constantes de la Escritura a esto. El mismo Señor Jesús dice, ¿no?, en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y se refiere de nuestra oración de cara a su segunda venida y al día del juicio. Velad en todo tiempo orando, en todo tiempo orando. El Señor le dice a los discípulos en el Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Velad, estar despierto en la oración, insistente, perseverando. San Pablo dice en Efesios 6:18, hablando de la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fijaos la redundancia del apóstol Pablo en pedir las oraciones en todo tiempo, con toda súplica y oración, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la iglesia. En Colosenses 4:2, San Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fijaos, la Escritura por todo lugar llama a los fieles, a los creyentes, a perseverar y velar en la oración, a ser insistentes en la presencia de Dios, a ser desvergonzados, de estar constantemente en la presencia de Dios, insistiendo en la oración. Y especialmente quiero mostrar aquí algunos versículos que nos llaman a buscar a Dios, a orar de forma específica e insistente en los momentos inoportunos. Así como este hombre vino a la casa de su amigo de madrugada en un momento que no era oportuno, de igual manera la iglesia, ya desde el llamamiento del Nuevo Testamento y desde los Salmos, nos llaman a buscar a Dios especialmente en esos momentos inoportunos como son la medianoche, como son el amanecer, esos momentos que en la iglesia se han llamado las vigilias, ¿no? Porque eran los tiempos, en la época de Jesús, como se distribuía el tiempo, tanto los romanos como los judíos tenían durante la noche 3 o 4 vigilias. Estas vigilias de la noche se llamaban así porque los soldados tenían que cumplir turnos de vigilia, de vigilancia durante la noche. Ese mismo modelo se llevó a lo espiritual, por supuesto, y durante la noche los guerreros de la oración tenían que estar orando durante tiempos de las vigilias. Los judíos dividían la noche en 3 vigilias de 4 horas y los romanos en 4 vigilias de 3 horas, pero iban siempre desde el tiempo de vigilia, se empezaba cuando acababa el día a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana del día siguiente, en periodos, como digo, de 3 o de 4 horas. Muy importante, el Señor, los apóstoles, los salmos y la iglesia desde el principio nos ha llamado a orar vigilantes y a orar especialmente en esos tiempos
de las vigilias. Vemos, por ejemplo, en Marcos 1:35, hablando de Jesús, dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. El Señor Jesús le vemos orando de madrugada, antes de que todavía saliera la luz. Eso era parte todavía de las vigilias, y Él estaba orando temprano en esos momentos. En Marcos 6:46 dice, después de que los hubo despedido, después de la alimentación de los 5.000, el Señor los manda a cruzar el lago solos a los discípulos, y Él se fue al monte a orar. Y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Fijaos, aquí el Señor los manda, y el Señor se queda orando toda la noche, durante las vigilias de la noche, y ya llegando a la última vigilia, o en la última vigilia de 3 a 6 de la mañana, esa era la 4ª vigilia de la noche para los romanos, en esa 4ª vigilia el Señor les ve remar, Él orando los ve remar con gran fatiga y va hacia ellos. Fijaos la vida de oración del Señor, y aquí especialmente cómo el Señor oraba en las vigilias de la noche. Vemos también a los apóstoles, por ejemplo, a San Pablo con Silas, cuando están presos en Filipos, ¿no? Hechos 16:25 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Aquí vemos a Pablo y a Silas en una oración de las vigilias, y vemos cómo la liturgia de la oración incluye el cántico de los himnos, como tenemos en las liturgias hasta hoy, ya desde los apóstoles, ¿no? Y ahí estaban Pablo y Silas cantando esos himnos en oración a la medianoche, ¿verdad? Y de allí proviene, vemos, la poderosa salvación que se manifiesta allí en Filipos. Pero, por supuesto, esto viene desde muy atrás, ya en el Antiguo Testamento. La vida ya del pueblo de Israel y el mismo Señor Jesús y los apóstoles, como judíos piadosos, habían aprendido lo importante que era la oración en las vigilias, desde la madrugada y en la noche. El Salmo 63:1 nos dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Fijaos cómo el salmista, aquí el rey David, nos está mostrando esa profunda vida de oración, de meditar en los estatutos de Dios, de estar en comunión con Él en su presencia. De madrugada te buscaré. Y también cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Fijaos cómo la madrugada y las vigilias de la noche son esos tiempos especiales, esos tiempos inoportunos, esos tiempos desvergonzados en los que nos acercamos a la presencia de Dios de una forma especial. El Salmo 5, versículo 3 nos dice, de mañana oirás mi voz, y esto se refiere a muy temprano, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 88:13, mas yo a ti he clamado, oh Yahvé, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. El Salmo 119, que exalta tanto la ley del Señor, nos dice, Salmo 119, versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me anticipé al alba. El versículo 55 dice también, me acordé en la noche de tu nombre, oh Yahvé, y guardé tu ley en la noche. El versículo 62 del mismo Salmo, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y el versículo 148 del mismo Salmo nos dice otra vez, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Hermanos, es ineludible ver en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento,
y en el nuevo, en la propia vida del Señor Jesús y de los apóstoles, y después en el testimonio de la misma vida de la Iglesia, lo importante que es orar constantemente, de tener disciplina en las horas de la oración. Por eso es que la Iglesia ya desde el principio, como hemos dicho en documentos como la Didache o en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, ya la Iglesia tenía prescrito varios tiempos de oración, entre 5 y 7 tiempos de oración durante el día y las vigilias de la noche. Es por eso que la Iglesia siempre ha insistido, y nosotros en nuestra liturgia tenemos como 2 tiempos principales: la oración matutina o maitines y la oración de la vespertina o las vísperas, pero luego también tenemos tiempos intermedios de oración, tercia, sexta, nona, las completas y las vigilias durante la noche. La Iglesia no ha sacado esto de la nada. Estas cosas vienen totalmente de la herencia judía, de la misma vida de oración de Jesús y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es necesario que la Iglesia ore, que el cristiano ore constantemente a lo largo del día, tenga una vida llena de oración. Orar correctamente y orar insistentemente y orar inoportunamente. Es importante incorporar a nuestra vida las oraciones en las vigilias, las oraciones en la madrugada. Qué importante es que nos disciplinemos para levantarnos pronto, antes que la creación esté despierta. Mientras la creación duerme y descansa, podemos levantarnos y buscar a Dios de forma especial. Son tiempos especiales de buscar a Dios. Cuando nos disciplinamos, y algunos días por lo menos, podemos levantarnos a la medianoche y hacer una pausa de oración, y hacer una oración especial, una vigilia, un tiempo especial durante la medianoche o en la madrugada. Son momentos clave, son momentos inoportunos en los que el Señor especialmente nos atiende. A Él le agrada que hagamos esto. Así que debemos nosotros aprender a disciplinarnos poco a poco con estos tiempos de oración, como la Iglesia nos ha enseñado. Ya hemos visto, partiendo del Antiguo Testamento, del Señor Jesús y de los apóstoles, pero que nosotros debemos apropiarnos de estas cosas para vivirlas. Debemos orar de esa manera. Bien, esta es la segunda parte de lo que el Señor ha enseñado en la oración. Y la tercera parte, voy a intentar ser con esto también breve para terminar, es cómo responde Dios a nuestra oración. Es decir, Dios como Padre, cómo recibe y responde a nuestras oraciones. Versículo 9 de Lucas 11 nos dice: y yo os digo, es decir, el Señor Jesús sigue con su doctrina, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Señor entonces, hermanos, ha entregado a los discípulos y a la Iglesia el Padre Nuestro como oración y como modelo. Nos ha llamado a los discípulos y a la Iglesia a orar perseverantemente y especialmente en tiempos inoportunos, como hemos visto las vigilias, pero también ahora nos garantiza el Señor cómo es que el Padre recibe nuestras oraciones. Y fijaos, nos dice claramente, os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, el que pide. Y aquí hay un imperativo, el Señor nos está dando un mandamiento: pedid, pedid al Padre y se os va a dar. Buscad al Señor con esfuerzo, buscarle con insistencia y vais a encontrar. Llamad y se os abrirá. Si buscamos al Señor con determinación, con insistencia, con súplica, con humildad de corazón, si llamamos a la puerta, el Señor nos va a abrir. Todo el que pide va a recibir, el que busca va a hallar, el que llama se le abrirá. Y ahora el Señor nos dice, pues, oye, ¿qué padre de vosotros? Y está haciendo una comparación entre un padre humano
y nuestro Padre Celestial, si un padre humano no va a ser capaz de darle algo malo a su hijo, ¿verdad? Si el hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, evidentemente. Fijaos, un padre, ¿no? Aquí en la tierra. Y si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, no le va a hacer algo que le dañe cuando le está pidiendo un bien. Dice, pues si vosotros siendo malos, ¿no? Si los padres humanos, siendo pecadores, caídos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nos va a dar lo mejor, nos va a dar el Espíritu Santo, dice aquí San Lucas. En San Mateo nos dice también dará cosas buenas. Interesante esto, hermanos, porque que Dios nos dé el Espíritu Santo es la garantía de que cada vez que nos acercamos en oración al Padre, en una oración sincera, insistente, lo que siempre vamos a recibir de Dios es el Espíritu Santo. La gracia de Dios siempre obra a través de la oración. La oración es un medio de gracia, por supuesto, oramos y Dios nos concede el Espíritu, nos llena del Espíritu. Por eso debemos orar insistentemente. A lo largo del día debemos llevar vidas llenas de oración, como he dicho. Para esto tan maravillosa es la disciplina de la liturgia de la Iglesia, que nos lleva a orar constantemente durante el día y durante las vigilias. Y podemos tener una vida de comunión permanente con el Señor, y el Espíritu Santo nos es dado. Pero fijaos que la respuesta del Señor no es que el Padre nos va a dar todo lo que le estamos pidiendo. El Padre nos va a dar lo que necesitamos, nos va a dar el Espíritu y nos va a dar las cosas buenas, como dice San Mateo, que no necesariamente son todas las que estamos pidiendo. Tenemos que reconocer que Dios como Padre, como buen Padre, no siempre le va a dar a sus hijos lo que le piden. Así como un hijo humano no le concede al hijo, un padre humano no le concede a su hijo todo lo que le pide, o no debería hacerlo. Algunos equivocadamente lo hacen, pero cuando los hijos están pidiendo algo que es malo para ellos, los padres no deben concederlo, evidentemente. El Padre da lo que es mejor. Y Dios como Padre nos da lo que es mejor, y tenemos que reconocer que muchas veces deseamos y pedimos como no conviene. Y Dios muchísimas veces no nos da lo que pedimos porque Él sabe que no conviene. Dios es el que conoce el principio y el fin de cada cosa de lo que pedimos, y Él nos dará lo mejor, lo que necesitemos realmente. Y muchas veces, hermanos, nuestras peticiones quedan en el misterio, porque a veces pedimos cosas que realmente para nosotros tienen apariencia de ser lo mejor. Pero Dios, en su eterno y perfecto conocimiento, sabe qué nos debe dar y qué no nos debe dar, aunque nosotros no lo comprendamos. Así que estemos seguros que Dios como Padre nos concede el Espíritu Santo en la oración y nos concede siempre lo mejor conforme a sus sabios propósitos. Y nuestra fe y nuestra confianza debe estar en ese amor de Dios como Padre. Conclusión, hermanos. Termino diciendo breves cosas. Aprendamos de la vida de la oración del Señor Jesús, de la vida perseverante de oración del Señor, de sus apóstoles y de la Iglesia, que desde el principio ha insistido en orar sin cesar, en orar disciplinadamente a lo largo de todo el día. Y fortalezcamos especialmente esos tiempos inoportunos de la oración, las vigilias, que muchas veces las tenemos descuidadas, y debemos personalmente y como Iglesia fortalecer esos tiempos especialmente inoportunos de la oración. Segundo lugar, aprendamos a orar y enseñemos a orar. Orar se aprende y se enseña, y hay muy poca enseñanza de oración en la Iglesia hoy. Debemos aprender y enseñar a orar a los hermanos, y los padres a los hijos y a los catecúmenos de la Iglesia, enseñar a orar bien litúrgicamente, con las oraciones como el Padre Nuestro, las colectas y otras oraciones preciosas de la liturgia que las hacemos propias y desde el corazón, y hay que enseñar a orar, y también enseñar a orar espontáneamente nuestras oraciones privadas, pero hechas desde el corazón de la doctrina del Padre Nuestro. Así que
tenemos que aprender y enseñar a orar a nuestros hermanos menores, enseñar a orar a los niños en las casas. Qué triste que hoy tantos hijos nacen y no saben el Padre Nuestro. Es una pena grandísima para mí verlo, sobre todo en iglesias evangélicas que son contrarias a todo lo que les parezca liturgia y no son capaces de enseñar a los hijos el Padre Nuestro, el credo, los 10 mandamientos, ni todos estos aspectos tan importantes de la liturgia y de la piedad cristiana. Enseñemos a los hijos todo aquello que hemos recibido de Cristo, a orar con la liturgia, memoricemos colectas, memoricemos las oraciones de la liturgia, preciosas oraciones, hagámoslas nuestras desde el corazón y también aprendamos a orar nosotros espontáneamente, pero justamente guiados desde el espíritu de la liturgia que nos enseña a orar con precisión, nos enseña a orar con doctrina, nos enseña a orar sin salirnos de la ortodoxia. Por eso, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Lo que oramos es lo que creemos. Lo que oramos tiene que ser conforme a la doctrina, a la fe. Por eso está la unión inseparable de la oración de la liturgia y la oración espontánea, guiada por esta. Oremos desde el corazón de esa manera. Y finalmente, hermanos, confiemos en Dios como un buen Padre. Él siempre responde a nuestras oraciones. Puede ser que su respuesta no nos agrade carnalmente, eso es otra cosa. Pero Dios siempre responde a nuestras oraciones como buen Padre, dándonos el Espíritu Santo y dándonos lo mejor. Y muchas veces lo mejor es no concedernos lo que le hemos pedido. Créele, hermano, cree que es así, porque es la verdad. Terminaré con la oración de San Juan Crisóstomo, que nos ayuda también a meditar en esta verdad. Omnipotente Dios, que nos has dado gracia para que en la ocasión presente te dirijamos de común acuerdo nuestras súplicas, y has prometido que cuando 2 o 3 estén congregados en tu nombre, les concederás sus peticiones. Cumple ahora, oh Señor, los deseos y ruegos de tus siervos como más les convenga, concediéndonos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y la selle con su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.